Dios los bendiga, bendiciones a todos. Durante casi 6 meses, si no me equivoco o más, hemos estado estudiando acerca del Espíritu Santo. Yo estaba orando, pidiéndole dirección al Señor acerca de los temas de este año, del 2025, y hemos estado escuchando acerca de evangelismo, de hacer discípulos, de que somos esclavos del Señor, pero ninguno de estos conceptos lo vamos a entender realmente si no entendemos a la persona del Espíritu Santo. Cuando leemos el libro de los Hechos nos damos cuenta de que la iglesia primitiva no se movía sin que el Espíritu Santo lo dictaminara. Y hemos estado estudiando durante semanas acerca de los encuentros divinos con el Espíritu Santo. Hoy será el último estudio acerca de los encuentros divinos con el Espíritu Santo, pero a partir de mañana estudiaremos más a profundidad de lo que hemos estudiado acerca del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es una teoría ni una fuerza. El Espíritu Santo es Dios y actúa como nuestro Dios para reunir a un pueblo para sí mismo. Por eso, si no seguimos la revelación bíblica del Espíritu desde Génesis hasta Pentecostés, hasta el día de hoy, no vamos a entender los temas tan importantes como es la personalidad, la deidad del Espíritu, la inspiración, la unción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, la convicción de pecado y la regeneración que da el Espíritu Santo, los dones espirituales, la santificación por el Espíritu, el sello del Espíritu, el avivamiento. Hay tanto que estudiar todavía acerca del Espíritu. Por eso cuando estudiamos conceptos, temas, como el que comenzamos el domingo pasado, acerca de que somos esclavos de Cristo, nuestra identidad escondida, nos molesta ese concepto, porque no hemos llegado a entender que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Él. Ahora, continuando con el estudio de ayer acerca del río, las olas y el fluir del Espíritu, solo grábate que ese es el tema de hoy. El Espíritu Santo siempre ha estado en movimiento. El fluir del Espíritu es omnipresente, eterno e inagotable. El Espíritu Santo no está limitado a las 4 paredes de la iglesia. Él se puede mover por cualquier lugar. El Espíritu de Dios está en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en cualquier lugar donde vayas, incluso cuando vayas manejando, centros comerciales, donde quiera que estés, incluso escúchalo hasta en la intimidad. El Espíritu Santo no está limitado por el tiempo, por el espacio ni la materia. Él los trasciende. Pero, ¿cuáles son entonces los obstáculos que impiden que el Espíritu se mueva y su río fluya? Debemos estar conscientes de los obstáculos que a diario vienen a nuestra vida, que amenazan con parar el fluir del Espíritu Santo en nosotros y nos detienen de tocar a la gente que necesita su bendición. Es importante que los identifiquemos y los removamos a medida que se presentan. Pero ¿cuáles son algunos de los obstáculos más significativos? Pon mucha atención en este estudio. Número 1, una mentalidad organizacional rígida y estructurada. Al principio decíamos que todos los conceptos acerca de evangelismo, discipulado, suenan muy bien, pero si no vienen dirigidos por el Espíritu Santo, si los queremos hacer a manera humana, de nada van a servir. Como hemos visto antes, cuando una iglesia opera de acuerdo con los planes y leyes humanas, más que de acuerdo con la dirección del Espíritu Santo, se vuelve excesivamente estructurada y rígida. Y por eso la mayoría de iglesias y ministerios hoy en día no dan cavidad a lo nuevo y espontáneo que fluye del Espíritu Santo. En cualquier organización está bien tener estructura establecida que ayude a facilitar lo natural y las tareas administrativas que tienen que hacerse. Pero es un error pensar que el espíritu se tiene que someter a esa rigidez. Jamás podemos atribuir desorden ni caos al Espíritu Santo. De hecho,
Donde hay desorden, Él ordena todas las cosas. Lo más apropiado es tener una estructura flexible que balancee la parte administrativa de la organización como ente natural y el mover sobrenatural del Espíritu Santo. Debemos aprender a fluir con Él de manera que sea Él quien desate lo que Dios tiene planeado para esta estructura natural. Cuando el Espíritu Santo viene, nuestras tradiciones, rutinas y hasta la religión desaparecen. Por eso debemos saber discernir lo que está haciendo en Él ahora, porque Jesús le dijo a Marta, una cosa es necesaria, Lucas 10:42, y es sentarnos a los pies de Cristo y escuchar lo que Él quiere que hagamos hoy. Tenemos que darle lugar al Espíritu Santo para que se mueva entre nosotros y mantener la mente abierta a cualquier cosa nueva que Él quiera hacer o cualquier nueva dirección donde Él quiera ir. Por eso hoy roguemos que el poder del Espíritu Santo inunde nuestra vida, nuestras familias, nuestras congregaciones y todo lugar o situación en la que Él quiera hacer algo sobrenatural. Segundo obstáculo es ofender al vaso que porta la unción. Cuando permitimos que la corriente del Espíritu Santo fluya, es inevitable que ofendamos a alguien. Sin embargo, el apóstol Pablo fue categórico respecto a la necesidad de seguir a Dios en lugar de agradar a la gente. Él dijo en Gálatas 1:10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y esta palabra siervo, ya lo hemos estudiado, es esclavo. Tengamos cuidado de no ofendernos con la obra del Espíritu Santo, ni con los vasos a través de los cuales Él fluye. Y como vimos en Lucas 4, el problema de los líderes religiosos de la sinagoga fue que se ofendieron con Jesús. Ellos no pudieron recibir de Él porque la unción que viene de un vaso que nos ofende siempre será bloqueada y no fluirá hacia nosotros. Lean Lucas 4 del 1 al 10. Esos líderes religiosos se rehusaron a cambiar sus interpretaciones, tradiciones y reglas. Según ellos, si Dios quería hacer algo, Él debía acomodarse a sus reglas, respetar sus interpretaciones y usar únicamente personas aprobadas por ellos. No los imitemos. Por el contrario, estemos abiertos al mover de Dios como al de los vasos que Él ha escogido. Número 3 o tercer obstáculo, tomar la actitud de que ya sabemos todo lo que necesitamos saber. Uy, que si existen de estos ministros entre comillas o siervos entre comillas. Hemos visto que la mayoría de los líderes religiosos enseñan sobre Dios, pero no conocen nada acerca de Dios. Cuando los predicadores carecen de la vida del Espíritu, sus palabras no tienen peso. Incluso después de escucharlos predicar, tú eres incapaz de decir que aprendiste algo porque no sientes que te dieron un mensaje valioso, que tu espíritu dé testimonio, uno que cambie tu vida, que transforme tu realidad o te ayude a ver el poder de Dios en medio de tus problemas. Estos líderes religiosos tienen una imagen demasiado simple de Dios, como si Él fuera unidimensional. O sea, no entienden su anchura, su longitud, su profundidad y su altura, como dice Pablo en Efesios 3:18. Y no reciben revelación de nada nuevo de la multiforme sabiduría y gracia del poder de Dios, como dice Efesios 3:10 y Primera de Pedro 4:10. Y quizá tú estés preguntándote, ¿por qué los religiosos del tiempo de Jesús se quedaron en esa condición de estancamiento? Bueno, a manera personal, en mi opinión, fue porque sentían que ya lo sabían todo, que ya habían llegado al tope espiritual. Creían que nadie les podía enseñar nada nuevo ni mejor acerca de Dios. De ser guardianes de la palabra, pasaron a ser guardianes de su propia sabiduría y reglas. Nada hay más peligroso que creer que hemos alcanzado un cierto nivel de espiritualidad en el que ya no necesitamos buscar más revelación o unción
o creer que podemos olvidarnos del fluir del Espíritu Santo. Te hago una pregunta. ¿Cómo se mueve el Espíritu Santo en nosotros? O te la hago más personal. ¿Cómo se mueve el Espíritu Santo en ti y en mí? No hay otra manera más que por la fe que ejercitamos. Dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Por lo general vemos que el Espíritu de Dios se mueve en los servicios donde el pueblo le adora y donde el pastor predica y ministra acerca de la persona de Jesús, porque cuando Jesús es exaltado, el Espíritu se manifiesta, la unción, la presencia manifiesta de Dios se hace clara. Sin embargo, ¿cuántas veces nos ha tocado operar solo con fe, sin la presencia manifiesta de Dios? En esas ocasiones no sentimos, ni percibimos, ni escuchamos nada de parte del Señor. Sin embargo, actuamos en fe de todos modos, porque sabemos que Dios quiere sanar, liberar, restaurar a su pueblo, y el Espíritu Santo honra eso. La fe no niega la realidad, sino que por el contrario se mueve en el ámbito de la verdad acerca de Jesús y su victoria en la cruz del Calvario, a la cual accedemos por medio de la imaginación. Nuestra imaginación puede ver lo que nuestra razón no puede validar. Grábate esto. La fe es el punto de partida para movernos en lo espiritual. Todo lo que Dios hace a través de ti comienza en la fe. El segundo camino que se mueve es por la unción que desarrollamos. La unción es el poder de Dios operando a través de cada uno de nosotros. Dios nos unge con el fin de dar a conocer el Evangelio de Jesucristo y de establecer su reino en la tierra. Por eso es tan importante que desarrollemos la unción que hemos recibido. Pero te pregunto, y medita en esta pregunta: ¿qué has hecho tú con el poder que has recibido de Dios? Te lo repetiré otra vez. ¿Qué has hecho tú con el poder que has recibido de Dios? Si la unción que tú tienes no la usas, va a disminuir, porque vas a apagar el Espíritu. Recuerda que el Espíritu Santo está dentro de ti, pero Él no va a obrar hasta que tú no rindas tu voluntad. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Tú debes avivar la unción que está en tu interior y trabajar para hacerla continuamente más fuerte. Considera este ejemplo del mundo físico. Cuando dos líquidos se mezclan, el más pesado se va al fondo. La mezcla necesita ser agitada para que el líquido más pesado suba a la superficie. Pues algo similar sucede con la unción. Está ahí, pero tenemos que agitarla para permitir que se manifieste. Hay una dimensión dentro de ti que aún no ha sido agitada, aún está dormida. Si tú estás caminando en sequía espiritual y nada está saliendo bien, necesitas avivar la unción del Espíritu Santo que está dentro de ti. Una llave poderosa para cultivar la unción es una vida de oración y de devoción. Por eso los devocionales son tan importantes en la mañana antes de que salga el sol, que los escuches, te llenes de la palabra. Jesús caminó en la unción porque Él siempre tomaba tiempo para separarse de los demás, para orar, para adorar al Padre, como dice Marcos 1:35. Y si tú haces lo mismo, verás la unción del Espíritu de Dios moverse en y a través de tu vida para ministrar a aquellos que necesitan una palabra de parte de Dios. Hay una escritura en Proverbios 8:17, donde en el Antiguo Testamento el Padre dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Otra clave importante respecto a la unción es que el Espíritu Santo fluye con la personalidad
que Dios nos ha dado para empoderarnos y manifestar su vida. Nuestra personalidad nos conecta con Él y Él produce una manera única y personal de expresarse a sí mismo a través de nosotros. Si nuestro carácter es muy duro, Él lo suaviza, o si es muy suave, Él lo afirma, pero no cambia la esencia. El temperamento con el cual tú naciste, ese no cambia. Simplemente el Señor lo utiliza para bien. Recuerda los 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, flemático, melancólico. Todos tenemos 1 o 2 combinaciones de ese temperamento. El Señor tenía de esos 4 temperamentos en sus discípulos. Él solo quiere moldearnos para que su fe y unción fluyan a través de nosotros. Ahora, ahora que podemos entender cómo funciona la unción del Espíritu, pues comienza a usar esa unción en ti. Sácala a la superficie, predica la palabra, fluye con el Espíritu. Una pregunta que muchos cristianos se hacen acerca del mover del Espíritu Santo es: ¿cómo podemos entender lo que el Espíritu quiere? ¿Y cómo podemos fluir en lo que Él desea hacer hoy? Para fluir con el río del Espíritu, tenemos que entender su dirección y estar listos para cambiar. En el mundo espiritual, nada sucede por suceder. El Espíritu Santo se mueve en una dirección específica con un propósito previamente definido. Por eso debemos entender su dirección. El Espíritu Santo nunca se mueve de manera fortuita o por casualidad, sino que siempre sigue la dirección específica que el Padre le da, tal como lo hizo con Jesús. Él siempre tiene una dirección en la que quiere ir, con un propósito previamente definido. Recuerda que en los días de Moisés, que es lo que estaremos estudiando en los días posteriores, van a estar hermosos los estudios. La gloria de Dios se movía en la dirección marcada por una columna de fuego en la noche y una enorme nube en el día, como dice Éxodo 13:21. Y como ya vimos, en ese tiempo Dios debía moverse en la dimensión física porque el pueblo estaba espiritualmente muerto. Todavía no conocían a Dios ni sus caminos. Por eso Él debió tomar formas visibles para revelarse a sí mismo. Hoy en día, Él no necesita guiarnos por medio de una nube o una columna de fuego, porque el Espíritu Santo mora en nuestro interior. Sin embargo, en el río del Espíritu siempre hay una dirección que debemos reconocer para poder fluir con las cosas nuevas del Espíritu para cada ocasión. Con frecuencia sucede, al menos en lo personal, que mientras estoy compartiendo, predicando la palabra del Señor, puedo sentir que una parte de la congregación tiene una actividad espiritual más fuerte y donde la gente le está poniendo a Dios mayor demanda debido a su fe y su búsqueda. El Espíritu Santo siempre responde a las necesidades de quienes están hambrientos y sedientos de Él. Debemos discernir en que el Espíritu Santo se está moviendo en nuestras vidas, en nuestras iglesias y en el mundo entero. Por eso, como el título lo dice, el Espíritu Santo siempre ha estado en movimiento. A medida que busquemos seguir al Espíritu Santo, tengamos en cuenta que su movimiento no hace distinción en cuanto a género, edad o raza. Él trabaja en las vidas de blancos, negros, latinos, asiáticos, indígenas y cualquier otra raza, sean hombres y mujeres, jóvenes o adultos, o incluso niños. Él se manifiesta con libertad en todos los continentes, las lenguas y culturas de la tierra que pueden discernir su presencia. Por eso debemos estar listos para cambiar. En nuestro caminar con Cristo necesitamos un ambiente que nos lleve a un cambio permanente para que podamos vivir en continuo crecimiento de temporada en temporada, o como lo dice la Biblia misma, ir de gloria en gloria. Debemos movernos de un nivel de revelación a otro, de un nivel de muerte al viejo hombre a uno mayor y de un nivel de unción a otro, pero para eso se requiere tomar la cruz diariamente, como dijo Jesús en Lucas 9:23. Muchas veces el cambio es doloroso, pero cuando lo rechazamos llega un tiempo en que
los restos de nuestra vieja unción empieza a oler mal. Y eso es lo que sucede cuando las personas deciden permanecer iguales sin buscar nada nuevo de Dios y sin invertirse en las vidas de otros. Por eso la Escritura dice en Jeremías 48, 10 al 11, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimiento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija y por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Esto es para entendidos. Ahora, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, hay vida y lo que estaba muerto resucita. La mayoría de personas no quieren cambiar o no reconocen su necesidad de hacerlo. Sin embargo, el Espíritu de Dios viene a darnos vida a un ambiente que estaba muerto. Si le damos lugar para fluir en nuestra iglesia, los servicios siempre estarán marcados por la vida del Espíritu. La alabanza, la adoración, la danza, la prédica, la administración estarán llenos de su vida. Así que para un cristiano, mejor dicho, el cambio es una condición para vivir en el ahora permanente de Dios. Pero ¿qué necesitamos cambiar específicamente? Escucha bien esto. Esta es la parte importante del estudio. Debemos cambiar nuestra mentalidad. Primera de Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Todo el que ha recibido la mente de Cristo ha experimentado una transformación, ha cambiado o renovado sus pensamientos para alinearse a los de Él, como dice Romanos 12:2. Por eso, para fluir en el Espíritu, necesitamos cambiar la manera como pensamos acerca de Dios y cómo Él trabaja. Debemos cambiar nuestra manera de orar. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, Él nos revela que somos hijos de Dios. Al recibir esa revelación, nuestra vida de oración cambia. Ya no pedimos desde una posición de mendigo, sino que comenzamos a declarar como hijos de Dios, sabiendo cómo recibir nuestra herencia y cómo activar el poder del Espíritu con nuestra voz. Además, aprendemos a entrar en la presencia de Dios con gratitud, adorando en espíritu y en verdad, como dice Juan 4:23 y 24, y teniendo cada vez más intimidad con nuestro Padre Celestial. En medio de este proceso, el carácter de Cristo va creciendo en nosotros. Pero también debemos cambiar nuestra alabanza y adoración. Cuando la presencia del Espíritu Santo es activada en nuestro interior, los sonidos que están sonando en el cielo inmediatamente empiezan a fluir en nosotros. Por eso a mí me encanta el canto ese de Barak, la tierra canta y el cielo adora. La alabanza que viene del cielo siempre será la que Dios quiere desatar en la tierra y nuestro espíritu se identificará con ella. Por eso no podemos seguir alabando a Dios con canciones del siglo pasado. Necesitamos cambiar y renovar nuestra alabanza. Claro, yo no estoy en contra de los himnos porque están llenos de palabra, pero necesitamos también algo fresco para declarar las obras poderosas que Dios está haciendo hoy. Esto no significa que las canciones o alabanzas viejas o los himnos sean malos, sino que fueron buenos para una temporada en particular y para un movimiento del espíritu que ya pasó. Cuando reemplazamos las canciones viejas, entre comillas, por canciones nuevas del trono de Dios, creamos una nueva conexión con el fluir y la atmósfera del cielo. Claro que tenemos que tener mucho cuidado con lo que se canta hoy. Asimismo, debemos darle nueva vida a nuestra alabanza, según el Espíritu nos guíe a hacerlo. Hoy es un nuevo día y mañana también lo será, porque sus misericordias son nuevas cada día. Para que algo nuevo venga, tenemos que traer canciones nuevas del trono de Dios, lo que está sonando en el cielo hoy, exaltando el nombre de Jesús y su obra terminada en la cruz, su majestad y su poder. Igualmente, necesitamos cambiar nuestra adoración. Si decimos que tenemos intimidad con Dios, pero nuestras canciones hablan más de nosotros que de Él, o si hablan más de nuestra humanidad, de nuestras emociones, nuestras necesidades o situaciones, que de nuestro amor y devoción a Dios, pues urgentemente necesitamos renovar y redirigir nuestra adoración. También debemos cambiar la manera que escuchamos.
Debemos cambiar nuestra manera de escuchar cuando adoramos y oramos, prestando atención a los sonidos y la revelación del cielo. Asimismo, cuando alguien verdaderamente desea cambiar, debe escuchar atentamente y recibir la palabra proclamada por el pastor o por el maestro. La atesorará y la hará suya de inmediato, aplicándola a su vida. La palabra de Dios no debería entrar por un oído y salir por el otro. Debe arraigarse en nuestro corazón y manifestarse como fruto en nuestras vidas. Debemos cambiar nuestro ambiente. Debemos aclarar que no es lo mismo un ambiente que una atmósfera. Escúchalo bien, el ambiente es lo que ya está presente, mientras que una atmósfera espiritual es creada. En ese sentido, el cielo es un ambiente, pero el trono de Dios es una atmósfera que puede ser traída a la tierra y manifestada. La atmósfera espiritual se edifica con alabanza, oración y adoración. En el cielo, dice Apocalipsis 4:8, los cuatro seres vivientes unidos alaban a Dios diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Donde hay una atmósfera de adoración, Dios constantemente revelará algo nuevo y ese ambiente carga su vida. Cada vez que Dios llama a una persona, la saca de su ambiente. Por definición, un ambiente requiere que interactuemos con él. Si el ambiente que sostiene su corriente de avivamiento no ha cambiado por años, pues no vamos a poder fluir un nuevo movimiento del Espíritu a través de nosotros, porque seguiremos pensando, hablando y actuando conforme al viejo ambiente. El error ha sido tratar de mantener lo viejo, usando las mismas canciones, predicaciones, procesos rígidos del pasado, los cuales resultan obsoletos y no se alinean a lo que Dios está diciendo hoy. Jesús dijo que no debemos poner vino nuevo en odres viejos, en Marcos 2:22. En otras palabras, el Espíritu Santo no se moverá en él ahora si tú aún vives en un odre viejo. La mayoría de líderes no pueden operar en la unción del Espíritu cuando tratan de ministrar en medio de un ambiente espiritualmente muerto. Se sienten atados. El poder de Dios no fluye y no saben qué hacer. La solución es aprender a traer la atmósfera del Espíritu. Primero hay que penetrar las tinieblas con alabanza a Dios, entrar en guerra espiritual a través de la alabanza y la adoración para remover los principados y potestades de muerte espiritual, religiosidad, opresión y tinieblas. Y desde ahí es necesario edificar el trono de Dios y su presencia en la tierra, adorando en espíritu y en verdad, de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Cuando el mover del Espíritu Santo viene, lo primero que hace es testificar y glorificar a Jesús. Por eso debemos alinearnos a ese testimonio, para que la unción del Espíritu pueda fluir de nuestro interior, manifestando una nueva atmósfera de vida y milagros. Uy, uy, uy. Vamos a orar en este momento. Ay, Señor, y di esta oración en voz alta. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por regalarme tu Santo Espíritu. Me arrepiento si de alguna manera he impedido o detenido el fluir de tu Espíritu Santo en mi vida y ministerio. Me arrepiento por tener una mentalidad estructurada y rígida. Te pido que el río de tu Espíritu siga moviéndose constantemente en mí. Lávame y bautízame en tus aguas porque no quiero quedarme estancado como si fuera un pantano espiritual. Renuncio a todo espíritu de religiosidad. Lo echo fuera y abro mi mente y mi espíritu para ser lleno de ti continuamente. Te pido que me des sabiduría para conocer la naturaleza del Espíritu y la gracia para seguir sus movimientos. Ahora mismo, Señor, recibo tu unción fresca de ti. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús a discernir cuándo vas a decir o revelar algo y estar listo para obedecer tu voz. Susúrrame la palabra revelada para hoy, para poder entrar en tu río. Hoy decido dar pasos de fe donde quiera que vaya, orando por la gente enferma, predicando tu palabra, hablando de ti, testificando de ti, para invertirme en otras personas, dándoles todo lo que tú me has dado, porque cuando
compartimos de tu palabra, estamos compartiendo del conocimiento, pero cuando oramos estamos impartiendo de lo que tú eres, Señor. Ayúdanos a crear una atmósfera donde tu espíritu se mueva con libertad, con poder y gloria. Enséñanos a movernos en las diferentes corrientes y olas de poder, liberación, sanidad, restauración, sanidad interior y fuego para cambiar y transformar vidas. Muévete en cada uno de nosotros, en nuestra familia, en nuestro ministerio, Señor, y en cualquier otro ambiente en el que estemos, Señor. Danos de tu gracia para caminar contigo en él ahora, de manera que otros puedan ver nuestra relación contigo, Señor, de ahora en adelante, que sigamos el río, las olas, el fluir de tu espíritu y que nos demos cuenta de que tu Espíritu Santo siempre ha estado en movimiento. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.